voz de Fernando Ortiz Proal. Con el gusto de saludarte aquí en el estudio de RR Noticias. Fernando, ¿cómo estás? Estimado Ángel, muy bien, gracias, muy contento de estar contigo. Ahí platicábamos ahorita de las trombas, chubascos y lluvias que han azotado al país y en particular a Querétaro. Qué bueno que venga el agua, ojalá venga de manera más pausada. Así es. Y si bien hemos tenido algunas circunstancias, pues lo platicábamos ahorita con Paco Ramírez de Protección Civil Municipal, decías tú, y me parece que es bien interesante, hemos ido avanzando en una cultura ciudadana de prevención y respuesta ante las lluvias aquí en Querétaro. Ciertamente, Ángel, yo lo comentábamos antes de entrar al aire, ve uno de repente estas trombas tremendas que azotan Querétaro y en el pasado generaban muchísimas afectaciones, no las dejan de generar. La orografía de Querétaro así es, lamentablemente eso no se va a poder evitar, pero sí vemos una cultura ciudadana, como tú bien comentas, de tirar menos basura, de ser más responsables con ese tema, y también una cultura pública de las obras, de los drenes, de buscarle al tema del agua, ponerlo como prioridad en los planes y programas de gobierno. Sí. Y creo que, lamentando a las personas afectadas, dentro de todo se ha ido avanzando en este tema, ¿no? Que es importante, y con esta cuestión del calentamiento global, del cambio climático, pues no sabemos cómo se van a venir las cosas, hay que prepararnos, ¿no? Hay que estar prevenidos ante lo que pueda suceder. Fernando, la otra tromba, la política. La tromba política, estimado Ángel. Tú ya dabas cuenta de esto. Fíjate, es interesante lo que ha pasado con este frente opositor, porque el día de hoy han logrado tres cosas interesantes, ¿no? Primero, no se veía quién le fuera a competir la presidencia a Claudia Sheinbaum. Sí. Y hoy se ve que puede estar cuesta arriba, pues a una distancia, en caso de que la encuesta del Financiero la tomáramos como cierta, de 8 puntos nacional. Está no interesante, es poca, sí, pero no es poca cosa. 8 puntos es mucho o es poco, depende del lado del que lo veas, pero finalmente ya hay quien compita, ya hay una candidata, ya hay una persona que puede recibir el apoyo y generar una inercia opositora que hasta hace unos meses no se veía. Entonces me parece que eso es importante. Dos, el tema de la presencia en los medios, Ángel. El único tema político relevante durante mucho tiempo fue el de las corcholatas. Sí. Y hoy se está hablando, cuando menos estos días, más del tema del proceso de selección del coordinador del frente, ¿no? Eso es interesante, o sea, le arrebataron a Morena y a su estrategia mediática la titularidad en los medios de comunicación, cuando menos estos días o estas semanas incluso, lo que es interesante también, porque en política, bueno, que te conozcan es sumamente importante y se han estado proyectando, en particular Xóchitl Gálvez, ¿no? Fíjate que, perdón que te interrumpa un momento, Fernando, me hace reflexionar también este asunto tan central que mencionas, el hecho de que la agenda mediática ya no está en control del presidente de la República. Durante muchas semanas, durante muchos meses, y quién sabe si podríamos decir años, el presidente ha venido manejando durante su sexenio la línea discursiva y lo que se presenta obviamente como temas entre la opinión pública. Y sabía también de manera muy estratégica desviar la atención de aquellos que le eran incómodos para poner otros en los que él iba fijando agenda prácticamente todos los días. Hace un buen rato que eso no sucede, y cuando él quiere mover hacia otro lado, la verdad es que ya no le está funcionando tanto. Pongo en el centro de la mesa dos asuntos. Uno, claro, el tema de las taparroscas, en contraposición a las corcholatas, que hoy las corcholatas la gente ni las está volteando a ver, hay que decirlo también. Agotaron también a la ciudadanía, claro. ¿no? Fue demasiado largo. Tú y yo aquí lo dijimos. Intenso, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando se fastidie la gente de todo este asunto? Ahorita por la efervescencia y lo refrescante que ha sido la presencia de Xóchitl, que también tiene un carisma y una manera de decir las cosas, pues la gente está volteando para allá. El otro tema, el de los libros de texto, el presidente, por más que lo ha intentado, no puede bajar ese tema. Pues sí, y es un tema polémico que me parece está exacerbado hacia ambos lados. Ni son el gran descubrimiento, ni son los materiales del siglo para competirle a Torres Bodet, ni tampoco son manifiestos comunistas, ¿no? Creo que ha habido excesos de los dos lados. Para variar, Ángel, está politizado el tema de los libros de texto, ¿no? Pero fíjate qué interesante, esto tiene que ver con el tercer punto político hoy. Sí. Yo creo que Xóchitl Gálvez ya se subió y va a ser una buena candidata. Y yo que en estas condiciones se fortalece en Morena la candidatura de Claudia Sheinbaum. Si va mujer, difícilmente el presidente no va a lanzar a una mujer, ¿no? Y más si las diferencias no son tan marcadas en las preferencias, ¿no? Pero el punto es la identidad. Claudia Sheinbaum
tiene una identidad, es el obradorismo. Sí. ¿Qué es el obradorismo? Pues lo hemos visto estos años, ¿no? La manera de gobernar del presidente, las prioridades que tiene, etcétera, ¿no? El problema de Xóchitl Gálvez es la identidad. ¿Cuál es la identidad de Xóchitl Gálvez? Xóchitl Gálvez representa, por ejemplo, a grupos conservadores, digamos, en el buen sentido, no en el sentido despectivo de la palabra, pero ella es muy liberal. Sí. Cuando se le ha entrevistado sobre temas sensibles, llámese el aborto, llámese la diversidad, etcétera, ella ha sido muy clara en que ella está a favor de estas cuestiones. Y defiende sus posiciones y genera Y no resquemores en el PAN. Esa es la cuestión. Y no es una persona que ceda, ¿no? Entonces, ya como candidata va a ser interesante cómo le generan un ideario o cómo van a plantear un programa de gobierno en el que van a tener que incluir de dulce de chile y de manteca. No, es un reto interesante porque ya al momento de la contienda sí va a contar. No sé qué tanto, pero sí va a contar lo que ofrezcan. La oferta de la 4T es muy clara, ahí está. El tema, cuando Xóchitl Gálvez sea candidata, que seguramente lo va a hacer, el ver qué propuesta le generan va a ser interesante, porque si la única propuesta es vamos a sacar a López Obrador, híjole, creo que se van a quedar cortos, ¿no? Sí. Ella decía en una entrevista el día de ayer que lo que ella valora es que le quitó el monopolio de la esperanza a Morena, ¿no? Sí, Esa me parte llama es mucho interesante. la atención el uso de esta palabra y por eso también lo refería yo hace ratito en el comentario. O sea, hay una esperanza justamente de un grupo de población que ya se sentían abatidos porque no veían gallo y que ahora lo ven. Y que no les gusta el gobierno que tenemos. Es La cierto. gran pregunta es que ya que pase este entusiasmo, así como pasó con las corcholatas, cuando con los del frente también habrá de pasar este entusiasmo inicial, ¿qué se le va a ofrecer a la gente? ¿Cuál va a ser la carnita o el contenido de esa esperanza a la que se refiere Xóchitl Gálvez? Quitándole incluso el eslogan al presidente López Obrador en su momento, ¿no? Sí, sí. Que también lo usó de igual manera, ¿no? Entonces está interesante, vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que como varios analistas, columnistas, tú también lo has dicho, Ángel, hay tiro. Sí. Ya hay tiro, ¿no? Y eso es lo bueno, hablando. y a final de cuentas nosotros como ciudadanos es lo que valoramos. Si las cosas estaban cargadas de un lado, pues la contienda se vuelve predecible en algunos casos y hasta aburrida. Cuando hay tiro, a nosotros nos beneficia porque cada uno de los bandos está obligado a sacar lo mejor de sí para ofrecérselo a la ciudadanía. Ciertamente. Y Ángel, un tema rapidísimo social que Por tiene favor. que ver con estos acontecimientos recientes de pérdida de vidas de personas después de haberse excedido en el consumo o en la ingesta de bebidas alcohólicas Sí. y veto a saber si de otras sustancias Sí. o no. La analista Saskia Niño de Rivera hace una publicación en la que dice, oigan, ¿y cuál es la responsabilidad de los antros en este contexto? Y hoy curiosamente dice que los antreros, cuando menos de esta zona de Polanco y todo, se lo tomaron como amenaza, ¿no? Y bueno, a ver, el excederte en el consumo de alcohol es un tema personal. Claro. Entonces, yo puedo beber en mi casa, que es la de ustedes, en la calle, en mi auto, en un antro, etcétera, ¿no? Y al final, pues el que se excede es uno, ¿no? El que comete un acto de exceso es uno mismo. Pero si estoy en un establecimiento mercantil y resulta evidente mi estado de intoxicación, ¿se genera o no se genera responsabilidad por parte del establecimiento? Y en caso de que sí, ¿dónde está regulada? Porque es muy curioso, Ángel, y aquí con esto termino el comentario, los establecimientos mercantiles se regulan a nivel federal. La Ley General de Sociedades Mercantiles, el tema mercantil comercial es federal. Es cierto. Sin embargo, las condiciones de los establecimientos se regulan a nivel municipal. Se definen Ni siquiera localmente. están municipal. Entonces tenemos ahí una concurrencia de niveles de gobierno interesante que puede ser un área de oportunidad para meterle un poquito más de responsabilidad a quienes se benefician del consumo, ¿no? Decía Saskia Niño de Rivera, hoy dicen los antros que no son responsables de que las personas se excedan, pero no te dan una mesa si no adquieres una botella completa, ¿no? Entonces, Tienes toda la razón. esa clase de controversias interesantes. Ojalá podamos resolver los problemas sociales a través de la ley y no nada más de los dimes y diretes, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues un tema que está ahí para analizarlo como una interesante área de oportunidad. Fernando Ortiz Proal, qué gusto saludarte esta Igualmente, mañana. estimado Ángel, espléndido jueves para todos. Gracias por estar con nosotros. Son las 7:50. Regreso enseguida.